cordial saludo, nosotros somos estudiantes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES. El tema que les vamos a exponer son derechos constitucionales. Nuestro docente es el Dr. Juan Carlos Nevares. Los integrantes son Alejandro Arteaga, Yandri Crespo, Alex Rodríguez, Ana Belén Uriarte. ¿Qué es un derecho constitucional? Un derecho constitucional es aquella razón de protección que tiene como objetivo la igualdad y dignidad humana, para así garantizar libertades y la protección frente a los excesos del poder. Los de derecho constitucional. La vida. En la República del Ecuador se prima proteger y garantizar la vida de todo ser humano. La vida. Derechos de libertad, artículo 66. Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. ¿Cuáles son los derechos del buen vivir en el Ecuador? Se dividen en 8 secciones y comienzan en el capítulo 2, artículo 12 hasta el artículo 34, los cuales son agua y alimentación, ambiente sano, comunicación, cultura y ciencia, educación, vivienda, salud, trabajo y seguridad. Análisis del artículo 11 de la Carta Magna. Principios de los derechos humanitarios. Artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador. Los principios de los derechos humanitarios son principio de oficiosidad, principio de aplicación directa e inmediata, principio de incondicionalidad, principio de la plena justiciabilidad, principio de operatividad, principio de inalterabilidad y principio de objetividad. Principio de oficiosidad. Es conocido también como el iura novit curiae, y por este principio el juez o tribunal ejerce la función de garante sin necesidad de petición de parte. Principio de la aplicación directa e inmediata. Establece el principio por medio del cual el juez o tribunal aplicará los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos sin que requiera de trámite alguno o consultar a otro órgano del poder público. Principio de incondicionalidad. El juez o el tribunal no puede exigir condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley y que reconoce los derechos y garantías. Principio de la plena justiciabilidad de los derechos y garantías. El juez o tribunal no puede omitir la aplicación de las normas constitucionales o de instrumentos internacionales que establezcan derechos y garantías por falta de ley que regule su aplicación, ya que son de aplicación directa e inmediata. Principios de operatividad. El juez o el tribunal deberá interpretar la norma jurídica que contenga derechos o garantías para aplicarla en la forma que más favorezca su efectiva vigencia. En el artículo 75 de la Constitución de la República exige que es fundamental para entender el proceso de cambio en la administración. Principios de inalterabilidad. Estos son imprescriptibles. Las violaciones de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales no admiten ninguna causa de convalidación. Principio de objetividad. Es inconstitucional todo acto procesal que viole derechos o garantías reconocidas en la Constitución de la República o instrumentos internacionales. El derecho a la libertad. La libertad ha sido uno de los más preciados valores. Sin embargo, esta noción abstracta tardó siglos en traducirse en derechos específicos para las personas y su reconocimiento formal no ha estado exento de debate sobre su alcance y contenido. El reconocimiento del Ecuador como un Estado constitucional de derechos determina obligaciones al Estado, mismas que están dirigidas a materializar la vigencia y protección de los derechos humanos establecidos en la Constitución.
En la Constitución señala que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial de oficio o a petición de parte. La Constitución establece en el artículo 66 que los derechos de libertad de cada persona garantizan la inviolabilidad de la vida, el derecho a una vida digna, la integridad, la igualdad formal, material y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión, de conciencia y de religión, etc. Derecho de protección. En el artículo 75, dentro de los derechos de protección, establece que toda persona tiene el derecho al acceso gratuito de la justicia y tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión. En el debido proceso, artículo 76, entendemos que es el que se inicia, se desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y normas constitucionales, legales e internacionales aprobados previamente. Seguridad jurídica. Nuestra Constitución del Ecuador afirma la seguridad para la efectiva vigencia de los derechos humanos, tanto de los hombres como las mujeres. Textualmente lo expresa en el artículo 3 y 16. Se califica la seguridad jurídica como un bien fundamental, es necesario y se crea para satisfacer las necesidades vitales del ser humano. José Luis Mezquita del Cacho. La seguridad es ciertamente un afán de cada hombre enraizado en su instinto de supervivencia y planteado por tanto sobre todo inicialmente como una necesidad que se apoya a la organización social. Muchas gracias por su atención.